Bienvenidos a Frecuencia Lauken, voces de nuestro colegio al aire, con ideas, historias, creatividad y mucho que decir. Síguenos también en Instagram como @frecuencialauken para no perderte nada. Aquí comienza nuestro primer capítulo. Advertencia, advertencia. Para una mejor experiencia auditiva se le recomienda el uso de audífonos. Sin nada más que decir, muchas gracias. Para esto están conmigo la Antonia y la Denis. Desapareció cuando estaba con su abuelo y después apareció muerto. El caso de Tomás Bravo. No nos dimos un abrazo. Me marcó caleta. Sí, porque yo pensé que él iba a volver. Era un niño tan chiquitito. Horrible. Todos pensábamos que lo iban a encontrar bien, pero no. Y lo peor es que aún no se sabe bien qué pasó. Han pasado años y sigue sin haber justicia. Tiene que estar escondido, asustado. Un niño de campo de 3 años y 7 meses que desaparece. Y en el fondo eso es lo que más duele, que con todos los medios que existen, con toda la tecnología, aún no pueden decir con claridad quién fue el responsable. Tras atender a una queja del servicio de agua. Y lo peor fue que la descubrieron porque la gente del hotel empezó a reclamar por el sabor y color del agua. Un trabajador de mantenimiento descubrió un cadáver en descomposición en el fondo del tanque de agua potable del hotel. En el video del ascensor sale ella como asustada, moviéndose raro, apretando botones, como si estuviera escapando de alguien o de algo. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Se nos fue el tema. El programa donde partimos hablando de una cosa y terminamos en otra, pero siempre con algo importante que decir. Hoy les traemos 2 casos que tienen algo en común. Son misteriosos, tristes y hasta el día de hoy nadie tiene todas las respuestas. Vamos a hablar primero del caso de Tomás Bravo, un chileno de 3 años que desapareció en 2021 en la región del Biobío, un caso que unió a Chile y que se vio por todas partes. Y después hablaremos sobre el caso de Elisa Lam, una joven asiática que fue encontrada muerta en un tanque de agua en Estados Unidos, en circunstancias bastante extrañas. Para esto están conmigo la Antonia y la Denis. Hola Martín, como ya mencionaste antes, vamos a hablar de un tema fuerte igual, el caso de Tomás Bravo. Me marcó caleta, era un niño tan chiquitito, desapareció cuando estaba con su abuelo y después apareció muerto. Fue impactante como todos se unieron para poder encontrarlo, su nombre estaba por todas partes, era casi imposible no saber nada de él. Sí, fue súper impactante. Estaban todos buscándolo para que al final apareciera desvivido y en un lugar que ya habían revisado. Según lo que yo vi, acompañó a su abuelo a buscar unos animales. Horrible. Todos pensábamos que lo iban a encontrar bien, pero no. Y lo peor es que aún no se sabe bien qué pasó. Han pasado años y sigue sin haber justicia. Y en el fondo eso es lo que más duele, que con todos los medios que existen, con toda la tecnología, aún no pueden decir con claridad quién fue el responsable. Sí, pues aparte no llegaba ni a los 4 años. ¿Cómo es posible que descuiden a un niño tan chiquitito? Sí, igual fome descuidar a un niño así y que aún no haya nada de justicia para el pequeño. Es como si el caso se hubiera enfriado. Hubo sospechas, detenciones, pero al final no hay nadie condenado. Da rabia igual porque quizás si hubiera sido alguien con más recursos lo hubieran resuelto al tiro. Y lo peor es que no es un caso aislado. Pasó lo mismo con Elisa Lam, personas que desaparecen y nadie da respuestas claras. Es como si la vida de algunos valiera menos. Y creo que como jóvenes también tenemos que hablar de esto. No es solo un caso más, es una historia real que afecta a una familia y que muestra que se necesita más protección para los niños. Totalmente. Y ahora siguiendo con el tema, Elisa era una joven de 21 años que estaba quedándose en el Hotel Cecil en Los Ángeles. Un día desapareció y después de semanas la encontraron en el tanque de agua del hotel. Uy, sí, lo peor fue que la descubrieron porque la gente del hotel empezó a reclamar por el sabor y color del agua. Aparte, en el video del ascensor sale ella como asustada, moviéndose raro, apretando botones, como si estuviera escapando de alguien o de algo. Sí, algunos decían que estaba poseída, otros que era un asesinato y algunos decían que tenía problemas de salud mental. Pero igual quedó la sensación de que algo no calzaba. Lo cuático es que ese hotel ya tenía una historia oscura, crímenes, suicidios, gente rara. Entonces todo el caso se volvió casi como una leyenda urbana. Pero al igual que con Tomás, lo más importante es no olvidar que eran personas reales, no personajes de una serie de Netflix, tenían familias, vidas, sueños, imagínate, o sea, Tomasito no alcanzó a vivir casi nada.
Sí, pues lo mismo pasa con Elisa, le quedaba toda una vida por delante. Por más viral que sea un caso, hay que tratarlo con respeto y también exigir que se investigue bien, que no se normalice la impunidad ni el misterio sin respuesta. Ahora vamos a entrevistar a nuestra guionista Martina Casanova. Hola chicas, todos estos casos son aterradores como conmovedores, pero a la vez el caso de Elisa Lam fue un misterio por las grabaciones. Hoy les vengo a contar un crimen similar, sobre Devani Escobar, una joven de apenas 18 años. Su desaparición y su encuentro sin vida fue un gran impacto y se volvió símbolo de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Este caso pasó en México el 8 de abril de 2022. La joven había ido a una fiesta con sus 2 amigas para pasar el rato, aunque sus amigas las dejaron y alguien que supuestamente era un contacto de confianza fue a buscarla. El contacto, por alguna razón, no la llevó a su casa y la dejó en la carretera tomándole la última foto que veremos con vida. Tiene una expresión casi seria, podemos notar algo raro en la foto, como si ella fuera transparente. Mucha gente vio esta imagen preguntando el paradero de esta joven. Extraño, ¿no lo creen? Las autoridades buscaron en todas partes. Tras su rastro en cámara se veía a ella correr sigilosa, algo raro. Es como si alguien la estuviera persiguiendo. Las autoridades revisaron más de una vez un hotel cercano, aunque no encontraron nada. Tras 13 días después, el 21 de abril, encontraron su cuerpo sin vida en el hotel, abandonado donde tanto la buscaron. Esto generó demasiadas dudas. ¿Cómo no la vieron? ¿Por qué justo ese día pudieron encontrar su cuerpo en el mismo lugar que ya vieron? Pero este caso no termina aquí. Su causa de muerte primero fue un accidente, pero después revelaron golpes en la cabeza, lo que colocó a pensar que esto fue un feminicidio. Durante el caso hubieron psicofonías, al igual que en el caso del pequeño Tomás. En los audios se podían escuchar a la joven pidiendo ayuda, diciendo cosas extrañas. Este caso es evidencia de la negligencia y los problemas en búsqueda que tienen hoy en día. Con toda la tecnología aún no podemos solucionar esto, y es absurdo, ¿no? Pero chicas, si les dijera que este caso sigue abierto, algo terrible al igual que los otros casos, siempre se encuentran problemas y nunca respuestas claras. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? Bueno, en mi opinión personal me parece muy impactante que a pesar de toda la tecnología que existe hoy en día, aún hayan tantos errores y negligencias en las investigaciones, que una joven desaparezca, que haya grabaciones, pistas, testigos y aún no se llegue a una verdad clara es muy frustrante. La verdad, siento que lo más aterrador no es solo el crimen en sí, sino cómo las autoridades fallaron al buscarla, cómo se contradijeron en la causa de muerte y cómo el lugar donde apareció su cuerpo ya había sido revisado antes. Lo mismo que Tomasito, porque ¿por qué si buscaron en ese lugar no lo encontraron al tiro? Eso deja muchas dudas y refleja lo mal que están llevando a cabo estas investigaciones. También me llamó la atención cómo este caso se volvió simbólico de la violencia que muchas mujeres enfrentan. No debería ser normal tener miedo de salir, de subir un auto, de confiar en alguien. Me parece justo que sigamos hablando de Devani y de muchas otras que no recibieron justicia. Wow, la historia de Devani Escobar es realmente impactante. Gracias por compartirla, Martín. Creo que a todas nos remueve algo muy profundo porque no es un caso aislado, es un reflejo de una realidad que da miedo salir, confiar, incluso estar con gente conocida. ¿Saben qué? Y lo que más triste es que muchas de las autoridades no hacen lo suficiente o simplemente fallan. El caso de Devani, al igual que el de Elisa, tiene muchas cosas raras. Esa foto en la carretera, incluso da escalofríos. Su expresión, el lugar, todo es tan inquietante. Y lo que más duele es pensar que se pudo evitar, que si hubiera actuado a tiempo, si sus amigas no lo hubieran dejado sola, si las autoridades hubieran hecho su trabajo desde el principio, tal vez ella seguiría viva. Me impacta eso que dijiste de las psicofonías. Aunque da miedo, es como si su voz hubiera pedido justicia. Y es tremendo que todavía hayan dudas y que el caso siga abierto, que no haya respuestas claras. Este caso, aparte que duele, también enoja, porque mientras sigan pasando cosas así, mientras sigamos escuchando historias como la de Devani, no podemos quedarnos calladas. Tenemos que seguir hablando, exigiendo, recordando que cada nombre importa y que todos somos importantes, sea un hombre o mujer. Y bueno, si algo deja claro este caso, es que no basta con cuidarnos entre nosotras. También necesitamos un sistema que funcione, que no desaparezca a las víctimas 2 veces. Una cuando muere y otra cuando no le hacen justicia. Bueno, con esto concluimos el programa de hoy. Muchas gracias, chiquillos y chiquillas. Hoy vimos que hay casos que aunque pasen años siguen sin cerrarse del todo. Tanto Tomás como Elisa merecen justicia y verdad.
Y nosotros como estudiantes también podemos hablar de esto, cuestionar, investigar y no tragarnos todo lo que dicen sin pensar. Esto se nos fue el tema. Nos escuchamos en la próxima. Cuídense y no se desconecten del mundo. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? Estás en Frecuencia Lauquén, el podcast hecho por estudiantes. Síguenos en Instagram y comparte tu parte favorita. Bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición de Chile Secreto, donde mirar para atrás es un desafío, y aquí quién sabe, tal vez alguien te está siguiendo. Con mis compañeras Antonella Deckin y Ed Sánchez nos sumergiremos en un viaje de terror y suspenso, así que acompáñanos en este viaje al miedo. El día de hoy veremos una leyenda que viaja al corazón de la oscuridad y el misterio. Esta es la leyenda La Noche de los Brujos, un relato que ha perdurado en el tiempo impartiendo miedo y confusión. Pero, ¿qué ocurre realmente esa noche? ¿Quiénes son los guardianes del libro Sombra y qué precio se debe pagar quien se atreva a espiarlo? Hoy exploraremos esta leyenda analizando sus orígenes y versiones y cómo ésta ha influido en la cultura chilena. Así que apaguen las luces y prepárense para este viaje al miedo donde la realidad y la fantasía se entrelazan y donde cada sombra podría ser un brujo pasando por el lugar. Bienvenidos a Chile Secreto, historias que no te contaron. En el extremo sur de Chile, donde la niebla nunca se retira del todo y los árboles parecen susurrar entre ellos, hay noches que no son como las demás. Son más frías, más silenciosas, más densas. Los animales lo sienten primero. Los perros no ladran, solo gimen bajo las casas. Los caballos se niegan a acercarse al monte y las aves hasta se esconden antes del anochecer. En esos momentos, los ancianos del campo saben lo que viene. No lo dicen en voz alta, pero lo sienten en la piel. Esa es la noche de los brujos. Dicen que en esas noches los brujos se reúnen, no en plazas ni en casas, se encuentran en cuevas profundas, al pie de cerros donde no crece nada, o en ruinas cubiertas de humedad, lejos de la vista de los hombres. Visten túnicas oscuras, llevan los rostros cubiertos y caminan descalzos, como si el suelo no pudiera tocarlos. No son hechiceros de fantasía, no buscan fama ni gloria, son parte de una cofradía secreta, oscura y muy real. Una sociedad que ha existido por generaciones y sus rituales no son juego. Están marcados por pactos, por sangre y por miedo. Para ser parte de esa hermandad hay que pasar 3 pruebas. La primera, traicionar a alguien que se ama. La segunda, renunciar a la fe, abandonar a Dios para siempre. La tercera, bañarse con el agua donde fue lavado un cadáver. Recién entonces, el iniciado recibe un reventón, un libro hecho de cuero humano escrito en tinta negra y sangre seca. Desde ahí, aprende a controlar el clima, a hacer enfermar al ganado, a hacer que un hombre pierda la razón o el alma. Pero lo más temido no es lo que se sabe, sino cómo se mueven en las noches del aquelarre, cuando la luna está alta y el viento no se mueve. Los brujos vuelan. Algunos lo hacen sobre cueros humanos, otros montan caballos sin cabeza. Los más temibles se convierten en chonchones, cabezas humanas que se separan del cuerpo. Les crecen plumas negras y vuelan por el cielo, emitiendo un chillido escalofriante. Quien lo oye rara vez lo olvida, pero hay una advertencia conocida por todos. Si suena fuerte están lejos, pero si se oye apenas como un susurro, ya están justo sobre ti. Cuentan que una vez un muchacho incrédulo decidió subir al cerro para comprobar que todo era un mito, pero subió con una linterna y una sonrisa en la cara.
pero bajó al amanecer con la mirada perdida, mudo, pálido, como si hubiera visto algo que su mente no pudo entender. Nunca volvió a hablar y semanas después desapareció. Desde entonces, nadie se atreve a subir. Cuando la luna está demasiado clara y los animales se comportan raro, la gente del sur ya sabe qué hacer. Encienden velas, clavan ramas de espinas en la puerta y se quedan dentro de casa, en silencio, porque saben que afuera, entre la niebla y los árboles, algo se mueve. Un canto, un fuego azul, pasos sin sombra, voces que vienen desde la tierra, señales que el aquelarre ha comenzado, que los brujos han salido. Y entonces, lo único que queda por hacer es esperar que esa noche pase sin que nadie sea marcado, sin que nadie desaparezca, sin que te elijan a ti. Porque la noche de los brujos no es un cuento para asustar, es un recuerdo, una advertencia, sobre todo, un recordatorio de que hay fuerzas en el sur que nunca se han ido, solo están esperando otra noche para volver. ¿Conocías la leyenda La Noche de los Brujos? No, pero estuve investigando, estuve leyendo y realmente me sorprende porque los brujos se reunían como en cuevas. Me parecía interesante. ¿Qué te parece la leyenda? Bastante interesante y yo creo mucho en esas cosas porque es como de lo antepasado y creo que en estos tiempos también ocurren cosas raras, pero no me había puesto a pensar en eso y es interesante. ¿Crees que la leyenda es real? Pueden ser mitos, pueden ser que se van pasando de generación en generación las leyendas, pero yo creo que sí tiene que ver algo de realidad igual. Queremos enviar un saludo especial a nuestros auspiciadores que son la tiendita del Axel, productos marinos de gran calidad y a buenos precios. También saludamos a la boutique de José, ropa de gran calidad y muy bonita, y a la ferretería de Carlitos. Bueno, aquí acaba este episodio de Chile Secreto Historias. Esperamos que haya disfrutado de la leyenda que hemos contado el día de hoy y que hayan sentido el escalofrío que nos recorre a todos cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Le damos las gracias a nuestro equipo directivo. Axel Zapata, nuestro director, Montserrat Contreras y Catalina Saavedra como locutoras, Sofía Lagos como guionista, a Constanza Borra como técnica de sonido, a Edgar Sánchez como editor de audio, a Montserrat Díez y a Valentina Carrasco como publicistas y a Antonella Depkin como entrevistadora. Ahora nos despedimos, pero recuerden que la oscuridad siempre está allí, esperando a que la descubramos, que las sombras puedan esconderse en cualquier rincón de nuestra mente. Buenas noches, y que la oscuridad no te atrape. Nos volveremos a encontrar en una próxima emisión para temblar de miedo. Esto fue Chile Secreto e Historias que no te contaron. Estás escuchando Frecuencia Lauquén, la voz de nuestro colegio. Ahora viene un nuevo programa que no te puedes perder. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Cachai o no cachai? El programa donde pelamos la cebolla del lenguaje chileno, una palabra a la vez. Luego lo que dije sin pensar, te lo explicamos con historia. Así que prepárate para 20 minutos de palabras, dichos, giros y mucho chilenismo al bueno. Son 10 minutos para que no... Y empezamos con una joyita, que justamente sería la del título. Pocas palabras tan chilenas como el cachai, ¿cierto? Lo divertido es que viene del inglés, catch, como pillar una idea. Y claro, después de tanta influencia gringa, especialmente en el cine y televisión de los años 40 y 50, catch se adaptó como cachar. De ahí a cachai fue un pasito, y quedó para siempre en nuestras frases. No caché, no cachai, cacha esta. Y por si no lo sabías, la RAE lo reconoció oficialmente como chilenismo. Cáchate esa, po. Al tiro, del campo a la rapidez. Seguimos con un clásico de urgencia, al tiro. ¿Podís venir al tiro? Te lo paso al tiro, hazlo al tiro. Pero, ¿sabes que originalmente no significaba de inmediato?
En el campo, el tiro era la cuerda con la que se guiaban los animales de carga, como los caballos o las vacas. Entonces, ir al tiro era seguir la línea directa, sin desvíos. Con el tiempo, esa línea recta se convirtió en inmediatez y ahora lo usamos hasta en mensajes de voz. Aunque muchos digan voy al tiro y llegan media hora después. ¡Un clásico chileno! Seguimos con una palabra que nadie quiere que le digan, fome. En Chile, fome significa algo sin gracia, aburrido y sin chispa. Ambas ideas apuntan a lo mismo, algo que no llega, algo que no prende, algo que siempre aburre. Y lo gracioso es que fome es tan chilena que aunque en otros países no la entiendan, uno la siente tan precisa. Como cuando ves una serie y dices, la trama buena, pero el final más fome que chupar un clavo. El loco es cuático, la situación es cuática. Puede ser algo exagerado, raro, intenso, incluso asombroso. Y su origen está en la palabra cuadro o cuadriculado, que alude a algo complicado o difícil de entender. O sea, si alguien te dice que lo que contaste es cuático, prepárate. Es el wow chileno. ¿Cómo le decimos a 1.000 pesos? ¡Una luca! Los chilenos empezaron a decirle Lucas y posiblemente una alusión a su brillo o una deformación de Luis. Y aunque ya no hay oro ni reyes franceses, la luca sigue vivita y coleando. Hoy decimos, vale 5 lucas, pasé la media luca, no tengo ni una luca. Y si decís, gané 10 lucas, te celebran como si fuera el loto. Lesear, el arte del juego. Puro leseo este programa. De hecho, lesear viene de leseo, que originalmente significaba torpe o lento. Se utilizaba con las personas que molestaban. Pero como buenos chilenos le dimos la vuelta. Desear ahora molestar con cariño, hacer chistes, jugar. La vida en Chile sin leseo sería fome. Bueno, y así termina este recorrido por nuestras palabras más queridas. Y entenderlas es también entender quiénes somos. Así que ya sabí. La próxima vez que hables, piensa. Esto fue solo el comienzo de Frecuencia Lauquén. Gracias por escucharnos y por ser parte de este proyecto. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como @frecuencialauquén. Y prepárate que se vienen más capítulos increíbles.